El día de hoy estamos cerrando nuestra serie Fue un error. Han sido 5 semanas de aprender teología del pecado. El objetivo de esta serie para mí como pastor fue muy claro, que tú y yo pudiéramos tener una perspectiva bíblica sobre el pecado para no caer en el engaño del diablo que nos quiere arrastrar a él, generando esclavitud y muerte espiritual en nuestras vidas y en el mundo entero. En esta serie aprendimos que el pecado es un asunto espiritual y por eso solamente Dios lo puede resolver. Aprendimos que el pecado es un asunto de la voluntad y por eso no es un error, ni una falta, ni una enfermedad, ni una falla. Aprendimos que el pecado es un asunto globalmente destructivo y por esa razón cuando somos tentados, tú y yo tenemos que detenernos en lugar de dejarnos llevar por él. Aprendimos que los daños colaterales del pecado son devastadores, son horribles. El pecado provoca esclavitud espiritual, el pecado provoca cadenas generacionales que le heredamos a nuestros hijos y el pecado provoca muerte espiritual. Pero también aprendimos durante esta serie que hay esperanza contra el pecado. Dijimos la semana pasada que el antídoto contra el pecado es Jesucristo. Porque siendo inocente, Él cargó sobre sí mismo el pecado de todos nosotros y tú y yo podemos acceder a ese antídoto, a Jesucristo, mediante una fe genuina y un arrepentimiento genuino. La semana pasada dijimos que si abordamos el tema del pecado desde la perspectiva de una enfermedad, tenemos que hablar tanto del antídoto como del proceso de recuperación para no recaer en él. Hoy nos vamos a enfocar en eso, en el proceso de recuperación. Quiero invitarles a volver a escuchar cada una de las charlas. Están ahí en mi canal de YouTube, Eddie Woolsey, o puedes encontrarlo también en mi podcast de Spotify, para que repitas estas charlas, las escuches, las compartas con alguien más. Pero les decía, hoy vamos a ver cómo podemos recuperarnos y mantenernos libres de pecado. Supongamos que yo he puesto toda mi fe en Jesús para ser salvo. Supongamos que yo me he arrepentido de todo corazón de mis pecados. La pregunta sería, ¿significa eso que el pecado ya no tiene ningún poder sobre mí? ¿Ustedes qué creen? Si fuera así, entonces ¿por qué volvemos a pecar? ¿Por qué personas que un tiempo fueron súper fieles al Señor y a la congregación, hoy los vemos totalmente fríos, incluso alejados de Dios y hasta en una condición peor que la que tenían antes? ¿Por qué? La respuesta es esta y te la voy a poner en la pantalla para que la escuches y la veas. El pecado es una situación espiritual en la que podemos reincidir. Y esto es algo trágico, es algo triste. ¿Qué deberíamos de hacer al respecto? Si el pecado es un asunto espiritual en el que yo puedo reincidir, ¿cómo puedo mantenerme libre de pecado? Hoy voy a tratar de responder a estas preguntas y mi mensaje se titula Libres de pecado. Aprenderemos cómo mantenernos libres tú y yo del dominio del pecado en nuestras vidas y aquí la palabra clave es dominio. Lo primero que tenemos que definir y entender es que hay una diferencia entre caer en pecado y vivir en pecado. Es una diferencia importantísima que tú y yo tenemos que comprender. Todos estamos propensos a caer en pecado por muchas razones. Número uno, porque vivimos en un mundo pecador. No vivimos en una burbuja de santidad, vivimos en un mundo pecador. Número dos, porque nuestra naturaleza pecadora todavía está presente en nuestro cuerpo. Puede ser también que a lo mejor tú y yo todavía no hemos desarrollado una plena conciencia acerca de cómo podríamos manejar ciertas situaciones que tienen el potencial de hacernos caer en pecado. O a lo mejor tú y yo todavía no hemos establecido convicciones firmes respecto de ciertas situaciones y todavía nos permitimos hacer ciertas cosas que nos arrastran a caer vez tras vez. Todas estas y más situaciones
podrían arrastrarnos a caer en pecado de nuevo. Pero insisto, una cosa es caer en pecado y otra muy distinta es vivir en pecado o mantenernos en la práctica constante del pecado. Vamos a checar dos fragmentos de la escritura. El primero es 1 de Juan 2, versículos 1 y 2. Dice así el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Versículo 2. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este segundo versículo lo explicamos la semana pasada. El apóstol Juan le escribió esta carta a sus discípulos y a la iglesia en general, a ti y a mí. Los destinatarios de esta carta somos cristianos con una fe genuina, con un arrepentimiento genuino y con un ideal muy fuerte de mantenernos libres de pecado. Precisamente por eso el apóstol Juan con toda confianza dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Él sabe que el ideal de la gente a la que le está escribiendo, el ideal de un cristiano verdadero, es vivir libres de pecado. Les escribo esto para que no pequen. Como diciendo, yo sé que es el anhelo de sus corazones no pecar. Pero el apóstol Juan sabe que pecar es una tragedia posible para todos. Para mí como pastor y para ti también, pecar es una tragedia posible. Por eso el apóstol Juan añade: si alguno ha pecado, debemos recordar que tenemos un abogado. Ese abogado es Jesucristo, Jesucristo el justo. Él es nuestro defensor ante las acusaciones que Satanás constantemente está presentando contra nosotros ante el Padre. Hay alguien que te defiende a ti, hay alguien que me defiende a mí. Juan nos dice que Jesús es nuestro abogado y que Él es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, la cuenta por tus pecados y por los míos ya está pagada. Aunque Él venga a acusarte, no hay nada que te puedan cobrar porque alguien ya pagó lo que tú debías. Y tenemos un abogado que nos defiende y que constantemente lleva nuestra causa delante del Padre Celestial. Nuestro anhelo es no pecar, pero nuestra realidad es que pecar es una tragedia posible. No queremos pecar, pero puede ser que pequemos. Lo que usted y yo tenemos que recordar es que hay una diferencia enorme entre caer en pecado y vivir en pecado. El mismo apóstol Juan escribe y dice, 1 de Juan 3, versículos 8 al 9, dice: el que practica el pecado es del diablo. Pon atención a la palabra practica. El que practica el pecado es del diablo. No está hablando de una persona que peca una vez porque fue arrastrado por una situación. Está hablando de personas que están en la práctica constante de pecar. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí el apóstol Juan está hablando de esa otra situación de la que estábamos hablando, de el vivir bajo una práctica pecaminosa y constante. Juan condena por completo esta situación y él dice, eso no es compatible con la vida cristiana. Juan dudaría de la naturaleza de Dios en la vida de aquella persona que se mantiene practicando el pecado, que vive en pecado constantemente y que reconoce que es un pecador y descaradamente vive en pecado. La palabra de Dios no acepta cristianos fornicarios o cristianos adúlteros o cristianos gay. La palabra de Dios reconoce que tú y yo como cristianos podríamos luchar con la tendencia a caer en pecado, ¿no? Pero no a que tú y yo nos asumamos como pecadores que practican tal pecado con toda apertura. No, eso no es algo que la Biblia tolera. Pero por todo lo anterior,
Tú y yo podríamos decir que para el cristiano pecar es una tragedia posible, pero vivir en pecado es una condición inaceptable. Lo repito, pecar es una tragedia posible, pero vivir en pecado es una condición inaceptable. Tú no puedes aceptar mantenerte en la práctica constante de pecado. Eso sería ir en contra de la naturaleza de Dios en ti. Eso sería ir en contra de lo que el Señor hizo por ti y por mí en la cruz. Ahora, nuestra meta no puede ser nunca pecar, porque eso es imposible viviendo en este mundo. Si tú y yo queremos abrazar esa meta de nunca pecar, lo único que vas a obtener para tu vida es frustración, culpa, condenación, porque no pecar nunca no está en nuestro alcance. El pecado aún está en nuestro cuerpo, el pecado aún está en nuestros genes. Mientras tú y yo estemos viviendo en este cuerpo, vamos a tener esa tendencia a pecar. La tendencia a pecar, esa condición de pecador, va a terminar cuando Cristo venga por nosotros o nosotros nos vayamos con Él. Cuando ya no estemos batallando con este cuerpo, con esta naturaleza pecaminosa. Entonces nuestra meta no puede ser no pecar. Nuestra meta debe ser mantenernos alejados del pecado para evitar caer en él. Y si caemos en pecado debemos levantarnos. Pero lo que tú y yo tenemos que hacer es negarnos por completo a vivir una vida en constante práctica de pecado y asumirnos como, no, yo soy un cristiano drogadicto. No, ¿cuál? Eso no hay. No, yo soy un cristiano gay. No, eso no hay. Eso no hay. Puedes estar luchando con una tendencia a la drogadicción, puedes estar luchando con una tendencia a la codependencia, puedes estar luchando con una tendencia, con una atracción hacia personas del mismo sexo, pero una cosa es que tú reconozcas que estás luchando con algo y otra cosa es que te aceptes como que eres ese algo de lo que Cristo te quiere redimir. Eso no se vale. Si caemos, debemos levantarnos, pero tenemos que negarnos rotundamente a vivir una vida de práctica constante del pecado. Y después de esta explicación, yo tengo que hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos evitar lo más posible caer en la tragedia del pecado? Y para esta pregunta tengo 3 respuestas. Ahora, lo voy a ligar con la verdad central. Pecar es una tragedia posible, pero vivir en pecado es una condición inaceptable. ¿Cómo podemos evitar lo más posible en caer en la tragedia del pecado? Número 1, primera respuesta. Conociendo la verdad. Muchas veces pecamos por ignorancia. Fíjate lo que dice Oseas 4:6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Palabras súper fuertes. Aquí dice básicamente que la causa de la destrucción de Israel fue la falta de conocimiento. Y luego aclara por qué les faltó conocimiento. ¿Por qué? Porque ellos desecharon ese conocimiento. Porque no lo quisieron. Ahora, las consecuencias del pecado son las mismas con conocimiento o sin él. La ignorancia no neutraliza los efectos de las leyes, ni civiles, ni naturales, ni espirituales. Por lo tanto, una forma de prevenir caer en pecado y evitar sus efectos en nosotros es conocer la verdad de Dios. Jesús lo dijo así, Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Para Jesús tú y yo podemos vivir en libertad en la medida que conocemos la verdad. O dicho de otra forma, en la medida que tú y yo ignoramos la verdad, en esa misma medida caemos en el engaño del pecado que nos arrastra a la esclavitud. Necesitamos conocer para no errar. Necesitamos conocer para evitar caer en el pecado. Mi pueblo pereció, fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, si tú y yo conocemos la verdad, tenemos más posibilidades de no caer arrastrados por el pecado. Mira, si un niño de 3 años
que desconoce el concepto de la ley de la gravedad, ese niño se cae de la azotea, pues no le pasaría nada, nada más por la ignorancia de esta ley natural. Claro que le pasaría algo, se caería, se golpearía horrible, etcétera. Si un conductor novato infringe una ley de tránsito, cualquiera que ésta sea, y lo ve un policía de tránsito, la pregunta es, ¿está exonerado de infringir la ley solamente por desconocerla? Claro que no, le van a poner un multón ahí. Si un ser humano transgrede las leyes de Dios, ¿está sin culpa ante Dios solamente porque no conocía su ley? Claro que no. Los efectos del pecado se van a manifestar en la persona que peca, aunque ignore que lo que cometió es pecado. Por lo tanto, es importante conocer más y más la verdad de Dios para evitar caer en el pecado arrastrados por él. Es importante dar a conocer la verdad de Dios al mundo para evitar, en la medida de nuestras posibilidades, que las personas estén infringiendo las leyes de Dios y nosotros mismos estemos infringiendo las leyes de Dios. Es importante entonces dar a conocer más y más la verdad de Dios para que otras personas las conozcan las leyes de Dios y no estén transgrediéndolas constantemente. Hay demasiadas personas que no conocen la ley de Dios y a lo mejor para ellos es normal vivir en pecado porque nunca nadie les ha enseñado la verdad. En una ocasión yo estaba en un grupo en casa y alguien me preguntó con los ojos bien abiertos, súper asombrado, ¿entonces es pecado delante de Dios que los novios tengan relaciones sexuales? Yo le dije sí. Y él respondió, yo no sabía. Y dijo otras cosas más. No sabía. Porque en este mundo no se enseña eso. Porque en este mundo, a los que enseñamos esto, nos dicen de la ultraderecha, o nos dicen conservadores, o nos dicen retrógradas, o nos dicen muchas cosas. Porque este mundo está dominado por el diablo. Y lo que quiere el diablo es que más y más personas caigan en esclavitud espiritual. Y eso se logra a través del pecado. Y cuando la gente está en ignorancia, se dejan arrastrar por sus pecados y entonces caen esclavos en él. Esto a ti y a mí nos debe confrontar con el hecho de que debemos conocer la verdad y debemos compartir la verdad. Debemos conocer la verdad y debemos compartir la verdad. Ahora, ¿cómo facilitamos aquí en Amor y Libertad el conocimiento de la verdad? Número uno, nuestros cursos de discipulado. Siempre vamos a tratar de tener un curso para ti. Número dos, la relación con tus hermanos mayores en la familia de Dios. Cuando tú tienes una relación con cristianos de más experiencia, tú aprendes de ellos a vivir la vida cristiana. Aquí en Amor y Libertad vamos a tratar de que siempre haya un curso para ti y también vamos a tratar de que siempre haya la oportunidad de que tú interactúes con alguien con más experiencia espiritual que tú para que te enseñe los principios de la palabra de Dios y puedas evitar lo más posible caer arrastrado por tus pecados otra vez. ¿Cómo podemos evitar lo más posible caer en la tragedia del pecado? Número uno, conociendo la verdad. Número dos, viviendo en la gracia. La gracia es un recurso de salvación. Como aprendimos la semana pasada y lo vamos a leer de nuevo el día de hoy, tú y yo somos salvos por gracia, pero nos mantenemos salvos también por gracia. El apóstol Pablo escribió en Efesios 2, versículos 4 al 9, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y luego aclara, por gracia sois salvos.
Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas, otra vez, de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque, otra vez, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí dice claramente que la salvación la obtenemos por gracia. Gracia es un favor no merecido. No hay nada que tú y yo podamos hacer para salvarnos. Precisamente por eso, porque no hay nada que pudieras hacer para salvarte, Dios ya lo hizo todo. Como dijimos la semana pasada, dado que el pecado es un asunto espiritual, el antídoto contra el pecado se encuentra solo en Dios. Entonces, cualquier persona que pretenda por sus acciones o por sus ceremonias religiosas o por sus reglas mantenerse salvo, lo que la Biblia enseña es que esa persona ha caído de la gracia, porque está tratando de salvarse solo, con sus propios esfuerzos, porque ha sustituido la gracia de Dios por la religión de los hombres para tratar de salvarse. Y el apóstol Pablo lo dijo así, Gálatas 5:4, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley o por la religión, han roto con Cristo, han caído de la gracia. ¿Qué nos enseñan estos versículos? Nos enseñan que tú y yo somos salvos porque Dios nos extendió su gracia. Pero tú y yo nos mantenemos salvos porque Dios nos sigue extendiendo su gracia todos los días. No porque tú y yo hacemos las cosas bien siempre. Yo no siempre hago las cosas bien. Yo a veces fallo también, a veces peco también. Entonces yo me arrepiento y el Señor me perdona porque me extiende su gracia para que yo me levante. No nos mantenemos salvos porque hagamos todo bien o porque seamos muy puros. Nos mantenemos salvos por la gracia de Dios. La gracia de Dios es un recurso para mantenernos caminando con Dios. ¿Qué tienes que hacer tú si caes en pecado? ¿Qué tienes que hacer tú si fallas? El apóstol Juan nos lo dice así, primera de Juan 1, 7 al 10, son 3 versículos, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, pasa esto, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El apóstol Juan sabe que pecar es una tragedia posible. Por eso él dice que tú y yo tenemos que andar en luz. Él dice que tú y yo debemos de tener comunión los unos con los otros. Y él dice que cuando pecamos debemos confesar ese pecado. Y esta es la forma de vivir en la gracia. ¿Cómo podemos vivir en la gracia? Número 1, andando en luz. Número 2, teniendo comunión con los discípulos del Señor. Número 3, confesar nuestros pecados cuando caemos. Eso es vivir en la gracia. Eso es. Tenemos que vivir en la luz para no ser aplastados por las tinieblas de la maldad. ¿Cómo le hacemos? Tengo esta frase para ti. Aléjate de las tinieblas y acércate a la luz. Aléjate de las tinieblas y acércate a la luz. Tú pregúntate, ¿esto que estoy a punto de hacer está más asociado con las tinieblas o con la luz? Irme a tomar con mis amigos de antes está más asociado con las tinieblas o con la luz. Vivir una infidelidad está más asociado con las tinieblas o con la luz. Congregarme, venir a la iglesia, ser parte de la adoración, está más asociado con las tinieblas o con la luz. Entablar conversaciones obscenas, de calumnias u ofensivas, está más asociado con las tinieblas o con la luz. Hablar de Cristo y de las cosas que edifican y de lo que Él está haciendo en nuestra vida, está más asociado con las tinieblas o con la luz. Todos estos son ejemplos.
Y la idea es que tú y yo nos alejemos de las tinieblas, nos alejemos de todo aquello que está asociado con las tinieblas y nos acerquemos a la luz. Y eso nos va a evitar caer, ser arrastrados por el pecado. Familia, vivir en la gracia no es un estímulo para pecar. Vivir en la gracia es un estímulo para levantarnos si tú y yo hemos caído. Dios no dice que si has caído ya no tienes remedio, ni perdón, ni otra oportunidad. Lo que Dios te dice es que hagas todo lo posible por no caer. Pero si caes, porque hay gracia a tu favor, levántate. En esta dispensación, la dispensación de la gracia, hay oportunidad de levantarnos si hemos caído. Pero se requiere hacer del arrepentimiento un estilo de vida, sabiendo que la gracia de Dios está a nuestro favor para que nos levantemos y sigamos adelante. Tenemos que arrepentirnos diario, así como nos bañamos diario. ¿O no te bañas diario? Te bañas diario porque te ensucias diario. Entonces tú y yo nos arrepentimos diario porque podemos pecar. Y tenemos que pedirle a Dios perdón con todo nuestro corazón, sabiendo que Él nos perdona y que Él nos restaura y que Él nos ayuda y que Él nos fortalece para seguir adelante. Tratar de vivir en la religión cumpliendo las reglas nos asfixia, pero vivir en la gracia, entendiendo que tenemos el perdón de Dios para levantarnos, eso nos libera. ¿Cómo podemos tú y yo mantenernos libres de pecado? Número 1, conociendo la verdad. Número 2, viviendo en la gracia. Y número 3 y último, tú y yo podemos evitar lo más posible caer en la tragedia del pecado experimentando la comunidad cristiana. Si tú y yo queremos mantenernos caminando con Dios y evitar recaer en nuestra antigua vida, tú y yo tenemos que tener comunión con otros creyentes. ¿Sabes por qué? Porque eso nos va a fortalecer espiritualmente. Y eso también nos va a instruir en nuestro caminar con Dios. No hay cristianos que vivan en solitario, no hay llaneros solitarios en el cristianismo. Es más, hasta el llanero solitario tenía el toro ahí que lo acompañaba. Entonces tú y yo necesitamos entender que la vida cristiana se vive en comunidad. Y es así, en la comunidad cristiana, que tú y yo aprendemos a vivir la vida cristiana. Vamos a leer de nuevo este fragmento del apóstol Juan. Dice 1 de Juan 1, 7 al 10, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ahí está la comunidad cristiana. Y fíjate el resultado, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Juan? Él dice, andar en luz, más tener comunión unos con otros, más confesar nuestros pecados, es igual a limpieza de pecado. Ya explicamos qué es andar en la luz. Ahora quiero explicar el siguiente elemento para vivir en la gracia, el cual es experimentar la comunidad cristiana. Ahora, ¿por qué tener comunión unos con otros nos ayuda a mantenernos en limpieza? Es una gran pregunta. Si lo vemos desde la perspectiva de la sabiduría popular, pues mi abuela decía así: dime con quién andas y te diré quién eres. Mi abuela te hubiera dicho, el que anda con lobos, hijo, a aullar se enseña. Eso es lo que dicen los dichos populares, pero mira lo que dice la Biblia. Proverbios 13:20, el que anda entre sabios será sabio, pero el que se junta con necios saldrá mal parado. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que nuestros amigos influyen en nuestro comportamiento. Ay, el niño era muy bueno hasta que se empezó a juntar con la bolita esa, entonces cambió. ¿Qué es lo que está diciendo esa mamá? Que sus amigos influyeron en él. Nuestros amigos
nos pueden volver mejores personas o peores personas. Nuestros amigos nos pueden inspirar a acercarnos a Dios o nos pueden influir para que nos alejemos de Él. Nuestros amigos nos pueden invitar a orar o nos pueden invitar a pistear. Tenemos que entenderlo. Nuestros amigos nos pueden inspirar a santificarnos o nos pueden inspirar a dejarnos llevar por lo malo. No es responsabilidad de Dios seleccionar nuestros amigos. Esa es responsabilidad nuestra. Si yo quiero fortalecer los valores de Dios en mi vida, tengo que conectarme con personas que tienen ese mismo objetivo. Y eso me va a fortalecer a mí. Dios no va a escoger tus amigos. Esos los vas a escoger tú. Dios puede provocar encuentros divinos, eso sí, para que tú conozcas gente que te puede inspirar a vivir una vida más santa, más pura, más consagrada a Dios. Pero que sean tus amigos, eso lo decides tú y solo tú. Juan dice que si yo vivo en la luz, podré tener comunión con otros creyentes y el resultado va a ser limpieza en mi vida. ¿Cómo me ayuda a mí a mantenerme en limpieza al vivir en comunión? Pues Juan agrega el elemento de la confesión. Dice Juan 1:7, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es esto, familia? Esto se llama rendimiento de cuentas. La comunión cristiana no es solo para reírnos y comer. La comunión cristiana no nada más es para ver partidos de fútbol. La comunión cristiana también es para reconocer que somos vulnerables, reconocer nuestros pecados, reconocer nuestros errores, nuestras fallas, nuestras luchas, nuestros miedos. Y después de haberlos reconocido, arrepentirnos y orar los unos por los otros. Para eso es la comunión. Y eso trae limpieza a tu vida espiritual y a la mía. Y de esa manera, tú y yo nos vamos a poder levantar cuando caemos, porque no vamos a estar solos. Vamos a tener quien ore por nosotros. La confesión, según el contexto de estas palabras del apóstol Juan, ocurre en la experiencia sincera de la comunidad cristiana. Por esa razón, experimentar la comunidad cristiana nos ayuda a mantenernos libres de pecado. Ahora, ¿cómo le hacemos aquí en Amor y Libertad para provocar la comunidad cristiana? Pues para empezar, siempre abrimos espacio para orar los unos con los otros. Eso genera un acercamiento entre nosotros. Incluso en los cursos de vida cristiana les animamos a tener un compañero de oración, ¿sí o no? Todos los grupos pequeños, como los cursos o los grupos en casa, nos dan la oportunidad de tener comunión con otros cristianos y yo te quiero decir, aprovecha este recurso. Muchos todavía no lo aprovechan. Pecar es una tragedia posible, pero vivir en pecado es una condición inaceptable. Es posible que tú y yo caigamos, pero no podemos aceptar quedarnos ahí. Si tú y yo nos descuidamos, podríamos reincidir y experimentar de nuevo la tragedia del pecado. Si tú y yo no andamos en luz, podemos reincidir y experimentar de nuevo la tragedia del pecado. Si tú y yo nos alejamos de la comunidad cristiana, podemos reincidir y experimentar de nuevo la tragedia del pecado. Porque pecar es una tragedia posible para los cristianos. Solamente que es una condición inaceptable. No te puedes conformar a vivir en pecado. Si caes, levántate. Si te ensucias, lávate. Si pecaste, confiesa tu pecado y arrepiéntete y sigue adelante con fe. Pero no te quedes ahí ni te aceptes a ti mismo como un cristiano pecador. Tenemos que luchar contra eso, odiar el pecado, aborrecerlo, alejarnos de todo aquello que nos arrastra a caer de nuevo en nuestra vida pasada. No tienes por qué ser esa persona codependiente que fuiste antes. Tú puedes vivir en libertad.
No tienes por qué vivir dominado por la ira una vez más. Tú puedes vivir en libertad. Pero si tú ya has caído y si tú reconoces que te dejaste llevar y otra vez estás enredado en aquello de lo que Dios te sacó, levántate, no te quedes allí. Vive la gracia de Dios que te permite levantarte. Sigue en el camino de Dios, pero no te permitas vivir en pecado, porque al hacerlo tu corazón se va a ir endureciendo, tu entendimiento se va a ir obscureciendo. Se van a ir levantando fortalezas en tu vida que te van a atrapar, y cada día que pase será más difícil derribar esas fortalezas. ¿Cómo le podemos hacer tú y yo para mantenernos libres de pecado? Conozcamos la verdad, vivamos en la gracia y experimentemos plenamente la comunión cristiana. Con más constancia, con más entrega, con más intencionalidad. Y de esa manera vamos a disminuir el riesgo de caer en pecado. Quiero invitarte a levantar tus manos ahora mismo ahí en tu lugar. Y dile conmigo: Señor, yo anhelo vivir una vida que te honre. Dígale: yo anhelo vivir para ti. Yo anhelo caminar contigo. Yo anhelo mantenerme en santidad. Yo anhelo vivir en pureza. Yo quiero cambiar mi vida y mantenerme en esa limpieza que tú tienes para mí. Lo anhelo con todo mi corazón.